Amigos, estamos de vuelta. Estos Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo y le estamos presentando imágenes desde la sede de las Naciones Unidas. En vivo son imágenes desde la ciudad de Nueva York con este encuentro. Alrededor de 133 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen el día de hoy para abordar temas de interés mundial, como es el caso del conflicto en el Oriente Medio y esta escalada. También la situación de Venezuela tras las elecciones presidenciales y cómo los países de la región estarán presentando la crisis migratoria que genera la situación política en el país. Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para presentarnos su perspectiva periodística sobre todos estos temas que son noticia en desarrollo. Gaby, un gusto saludarte. Feliz día. Feliz día para ti, Marjorie, y para todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros justo en este momento donde el mundo está pendiente de lo que significará este análisis el día de hoy desde las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen sobre todo en este conflicto relacionado con Oriente Medio y la posición de los Estados Unidos? Sí, bien, con respecto a Oriente Medio, hemos visto cómo Israel ha comenzado a responder de una manera mucho más contundente a lo que sería la guerra que se libra en el norte, específicamente la que está con el grupo terrorista Hezbollah, que tiene definitivamente conexión directa con Irán y que es distinta al conflicto que se sigue en la franja de Gaza. Hemos visto la operación de inteligencia que han aplicado, a pesar de que no se ha reconocido oficialmente, pareciera que se trata de los organismos de inteligencia, en donde lograron prácticamente herir y desactivar a un número importante de terroristas. Esto seguramente será abordado en las Naciones Unidas, pero creo que el tema venezolano hay que abogar porque esté en la mayoría de los discursos y en la mayoría de las reuniones privadas. No sé si quieres ahondar un poco hacia ese Sí, tema. justamente Brian Nichols dijo que estará participando en esta sesión y dijo que iba a abordar el tema de Venezuela. ¿Qué podemos esperar de esta presentación del gobierno de los Estados Unidos sobre lo que ha ocurrido en nuestro país? Bueno, en primer lugar me gustaría comentar lo que va a pasar dentro de 43 minutos cuando arranca esta Asamblea General de Naciones Unidas. Recuerden que en principio están los grandes discursos de cada uno de los mandatarios, en donde Brasil de manera histórica inaugura lo que sería ese periodo de sesiones en la Asamblea General, y de segundo lo hace Estados Unidos. Dos discursos fundamentales para los venezolanos para poder medir el pulso de hasta dónde la crisis venezolana forma parte entre las prioridades de ambas naciones. Brasil, sabemos cómo ha tenido esa posición tibia, tratando de buscar algún tipo de diálogo político con Nicolás Maduro. Más allá de exigir las actas, no ha ido mucho más allá, pero tiene un tema migratorio que ya se está haciendo sentir en la frontera entre Venezuela y Brasil. ¿Qué dirá Lula da Silva y si acaso él también va a participar en otras reuniones paralelas que se tengan en este contexto? Adicionalmente, el tema Estados Unidos. La mayoría de los analistas asegura que si Joe Biden hace algún tipo de mención en su discurso, lo hará de una manera general, justamente enmarcado en el tema de las defensas de las democracias. Pero no sabemos si Estados Unidos daría un paso más y exigiría o cantaría el fraude electoral que se fraguó el 28 de julio dentro del discurso. Sabemos que hay otras prioridades, sabemos que está el tema de Israel, está el tema de Ucrania y tantos otros conflictos en el mundo entero, pero el tema es que las Américas, tanto el norte con Estados Unidos como el sur de Brasil, va a tener un problema grave interno si la situación de Venezuela no se resuelve, porque la estimación es que al menos 4 millones de venezolanos salgan del país si no existe una solución democrática y pacífica en Venezuela. Y 4 millones de personas seguramente se van a ir a Colombia, que también abre el día de hoy, a Brasil y a Estados Unidos. Y eso es un problema para sus elecciones, para sus ciudades, porque no estás resolviendo el tema de origen. Con respecto a la reunión que ha sido planificada por Estados Unidos, hubo otros intentos de países latinoamericanos, pero finalmente
El jueves se tiene prevista una reunión ministerial, es decir, de alto nivel. El secretario de Estado Anthony Blinken hablaba de esta y también lo hacía Brian Nichols. Ellos están tratando de hacer nuevamente esa coalición que es absolutamente necesaria, Marjorie, para poder abordar los nuevos temas de Venezuela, porque recordemos que los pronunciamientos se han quedado a medias, algunos llegan al reconocimiento de la de reconocer como presidente electo a Edmundo González, otros solamente a decir Nicolás Maduro se lo robó las elecciones, pero en esas ambigüedades el apoyo no es contundente. No sabemos qué tipo de propuesta le va a llevar Estados Unidos a varios países, si acaso se pueden acordar algún tipo de sanciones conjuntas que también son absolutamente necesarias y si existe entonces ya alguna reunión previa, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos se logró el consenso para justamente abordar ese tema de las elecciones y los delitos de lesa humanidad y los presos políticos. Sin embargo, esperemos que haya algo específico que pueda sumar la mayoría de las voluntades. Por ejemplo, me llamaba la atención ayer que el G7, 7 de las potencias del mundo, hablaban. ¿Me escuchas ahí, Marjorie? Sí, perfecto. Es que estamos conectadas con la información. Justo ya te iba a tocar ese tema. Sí, si quieres, bueno, dime cómo me lo ibas y voy a hacer No, eso. me Perdón. gustaría conocer tu opinión, Sigue el porque tema. hasta ahora has dicho que han sido pronunciamientos, pero detrás de ese pronunciamiento hay un llamado de atención. ¿Qué significa el hecho de que el G7 pida a Nicolás Maduro que ponga fin a la violación de derechos humanos en el país y cómo a lo largo del tiempo se han tensado aún más relaciones con países de América Latina, como es el caso de Argentina y estas órdenes de detención? Sí, bien, son dos cosas totalmente distintas. Con respecto al G7, eso es lo que me preocupa, son llamados de atención. Cuando tú lees el comunicado del G7, son 7 de las grandes potencias del mundo, cuando lo ves no es una condenatoria absoluta a que Nicolás Maduro se robó las elecciones, sino van obviamente a cosas que son absolutamente tan graves como el tema de las elecciones, como es los crímenes de lesa humanidad, las violaciones de derechos humanos, los presos políticos, pero cuando lees entre líneas es como que parece que la oposición a ese señor que le dictaron orden de captura obtuvo la mayoría de votos. Ellos ni siquiera dan un paso un poquito más allá a decir que en definitiva esas elecciones fueron fraudulentas. Entonces, es un simple comunicado más. Obviamente que el G7, tan ocupados que están dentro de Naciones Unidas, emitan algo específico a Venezuela, es una ganancia, pero no es una ganancia contundente. Y eso es lo que me preocupa de lo que pueda pasar en la organización, en Naciones Unidas, que se quede en pronunciamientos individuales, en quizás una carta conjunta luego de esta reunión con Estados Unidos, pero no se dé el paso siguiente. Recordemos que Nicolás Maduro ha sido ilegítimo para más de 60 países en el mundo durante los 6 años anteriores y lo era para la Organización de Estados Americanos, para las grandes democracias de Europa, para Estados Unidos, para Canadá. Pero, por ejemplo, Naciones Unidas siguió respaldando el gobierno de Nicolás Maduro a pesar del primer fraude. Ahora el fraude está mucho más claro. Naciones Unidas puede dar entonces un paso adicional, se puede hacer algún tipo de votación. Sabemos que en el Consejo de Seguridad es imposible lograr nada porque está China y Rusia, pero hay maneras y hay mecanismos de que Naciones Unidas le diga ya a Nicolás Maduro, no eres legítimo, te robaste las elecciones. Quizás, ok, no reconoce a Edmundo González porque tendrían que haber otros procesos internos, pero Naciones Unidas daría ese paso. Eso no lo sabemos. Y cuando vemos que el G7 habla tan tibiamente, todavía no siento que haya un liderazgo mundial que coloque las letras necesarias en los documentos y en las votaciones que se tienen que tener a partir de ahora. Y si quieres, ahora te hablo de lo de Argentina, que Sí. sería un poco distinto.
esto, ¿no? Sí, es que algunos analistas internacionales han dicho que el gobierno de Maduro ha cometido errores que tienen una consecuencia y que de alguna manera ha tensado relaciones con países de la región, como es el caso particular de Argentina, que le va cerrando como posibilidades. Entonces, hablemos acerca de estas órdenes de detención, tanto del gobierno de Venezuela hacia el presidente Milei como desde el gobierno de Argentina hacia Nicolás Maduro. Bueno, yo iría un poco más allá. No es que Nicolás Maduro ha venido cometiendo errores, es que Nicolás Maduro va a hacer todo lo que tenga a su mano sin ningún tipo de limitaciones para mantenerse en el poder. Y obviamente dentro de eso siempre hay costos políticos que quizás ellos están conscientes de que van a asumir. Entonces, ellos lanzaron esa orden de captura contra Javier Milei. Sin embargo, el proceso que se hace revirtiendo lo de Nicolás Maduro, quizás él ya tenía información de que esta decisión iba a darse es mucho antes de que a Nicolás Maduro le diera un arranque y hablara del avión y dijera que le va a dar orden de captura a Javier Milei. Se trata de un proceso judicial, porque en Argentina sí hay leyes y hay orden, no es un presidente diciendo le voy a dictar orden de captura a otro. Había un proceso judicial que se abrió a través de un grupo de víctimas que han venido declarando esos crímenes de lesa humanidad, la manera sistemática como los organismos de seguridad los cometen, y finalmente se emite esa orden de captura basada en lo que sería la jurisdicción universal que forma parte de la legislación argentina. Por eso se hace la orden de captura, no para responderle a Nicolás Maduro de la misma manera. Lo que pasa es que justamente los tiempos se dieron en el mismo instante y quizás Nicolás Maduro se estaba adelantando a esos acontecimientos. Pero lo de Argentina es una orden de captura seria emitida por los organismos que tienen que hacerse. El sistema federal argentino de justicia emite esta orden de captura y hay quienes dicen entonces si él acaso pudiera tener algún problema con un avión, como le pasó a Alex Saab, y caer en una nación que sí respeta la democracia y que sí podría entonces dar la alerta a las autoridades argentinas, se podría entonces materializar esta orden de captura. Ahora hay quienes dicen, hay otros países que pueden hacer lo mismo. Esas son las cosas concretas que nosotros quisiéramos esperar de las reuniones que se van a dar al margen de Naciones Unidas o las que se pueden esperar en esta reunión del jueves de alto nivel que ha convocado Estados Unidos. Necesitamos cosas concretas porque, Marjorie, nuevamente vuelvo al origen. En el caso de esta lucha que ha dado María Corina Machado, la parte institucional actualmente se encuentra fuera del país. Hay un quiebre específico o una lesión dentro de la coalición opositora. Se ha hablado mucho de un infiltrado, pero lo cierto es que hay una preocupación fundamental. María Corina Machado ha sido muy firme en ir hasta el final. Hay quienes tienen una seria preocupación de que Edmundo González sea un hombre que sea más conciliador, que tenga una línea un poco distinta a la de María Corina Machado y eso lo separe siendo un hombre que podría ir al diálogo, que no necesariamente podría hacer esa juramentación en el exilio, sobre todo porque caen en las comparaciones de lo que sucedió con el gobierno interino, aunque sabemos que es totalmente distinto porque la soberanía de origen está allí, pero todas esas fracturas hay que tenerlas muy en cuenta y adicionalmente acordarse de que la salida de Edmundo González, por todo lo que se dice, fue diseñada por Zapatero, es decir, fue diseñada por Nicolás Maduro. Así que la oposición no se confíe en que ya está en España, en que todo está absolutamente bien, porque además sabemos cómo se ha comportado España con la oposición venezolana y medir cada paso, porque si caemos en esa inercia de esperar el diálogo y que todo se solucione de una manera que no sabemos, esperar el 10 de enero, creo que podríamos caer justamente en la trampa que Nicolás Maduro nos quería colocar. No solamente a él le importa o no la legitimación, ya ha vivido así, el tema es que él lo que quiere es crear la desesperanza en los venezolanos. En ese instante, el día que perdamos la fe y el día que dejemos de luchar, allí
es cuando se pierde entonces absolutamente todo. Son cosas que hay que tener en cuenta y que hay que seguir ejerciendo una presión absoluta a través de los países, pero obviamente esto no solamente se gana con la comunidad internacional, dentro también tiene que estar esa fortaleza, ese expresar cada vez que se pueda el próximo 28 que si se hace algún tipo de convocatoria sea específica, pero sea contundente para no perder esa movilización y esa organización ciudadana. También habíamos escuchado a Edmundo González Urrutia decir que tiene más capacidad de acción desde afuera que desde Venezuela, hablando acerca de todos estos encuentros y reuniones que está desarrollando con presidentes, expresidentes, organizaciones de defensa de derechos humanos. Se ha visto como este doble frente desde Venezuela y desde España. Quisiera conocer tu opinión porque también desde la diplomacia, pues él puede realizar un trabajo. Totalmente. Obviamente, él dentro de Venezuela, en la clandestinidad, completamente subyugado por vigilancia y por todo tipo de presiones, no podía ejercer una voz contundente. El tema aquí es cuáles son las acciones específicas que se mantengan unidos tanto María Corina Machado como Edmundo González, que las disputas en los alrededores que se están dando con partidos como Primero Justicia y otros no lleguen a quebrar esa solidez. María Corina necesita absolutamente a Edmundo González necesita absolutamente a María Corina, porque uno es la institucionalidad de lo que ocurrió el 28 de julio, pero otro es la fuerza popular, porque hay que ratificar que María Corina Machado es la que movió absolutamente todos esos hilos para que las personas salieran a votar. Gaby. Esa debe ser la coalición que más se tiene que cuidar en este instante y obviamente el trabajo diplomático está bien, pero se necesita algo más. Gracias por tus impresiones, Gaby, desde el punto de vista periodística sobre estos hechos que son noticias. Seguiremos viendo qué pasa con esta posición el día de hoy del presidente de Brasil en las Naciones Unidas. Feliz día. Gracias. Era nuestra compañera Gabriela Peroso presentándonos sus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticias. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Quédese con nosotros.